bienvenidos a la tercera semana de esta campaña que debemos en llamar Cristo en nosotros, una revolución interior. Dijimos que el día en que Cristo vino a reinar dentro de nuestros corazones, se nos otorgaban 4 regalos, 4 dádivas, 4 manifestaciones de Dios en nuestros corazones. Primero, se nos dio una nueva pureza. En segundo lugar, una nueva identidad. Se nos daba también un nuevo deseo, nuevos anhelos, y también se nos regalaba un nuevo poder. En esta semana vamos a mirar que Cristo nos ha dado una nueva identidad. Y vamos a tratar de mirar por qué razones o qué cosas no podemos poner en libertad o cómo podemos hacer para poner en libertad esa nueva identidad que tenemos en Cristo Jesús. Quiero contarte que lo que más nos impide poner en uso esta identidad de Jesús son los rótulos. Los rótulos. Quiero conversar con vos, charlar con vos, ayudarte a identificar los 5 rótulos principales por las que a veces no permitimos que esta nueva identidad en Cristo Jesús se haga notorio en nosotros. El apóstol Pablo decía en Gálatas, en el capítulo número 4, verso 7, ahora ya no sos un esclavo, sino sos un hijo de Dios. Y como sos un hijo de Dios, Dios te ha hecho un heredero. Si yo me digo a mí mismo que soy un postergador, estoy trabajando con la esencia de lo que soy. Pero en Cristo no me dice que soy un esclavo, un postergador. En realidad, mi nueva identidad me dice que soy un hijo de Dios, que tengo un problema con las conductas de postergar. Pero no es lo mismo identificar conductas que la identidad de lo que nosotros somos. Porque nuestras conductas van a normalmente reflejar este sentido de la identidad de lo que nosotros percibimos y somos en Cristo Jesús. Por eso, nuestros viejos rótulos son los que impiden absorber nuestra nueva identidad. ¿Cómo te ves por lo general? Quiero hacerte una pregunta para que vos contestes allí en tu grupo. ¿Qué rol o responsabilidad o aspecto de mi vida tiene el potencial para provocar en mí la decepción más grande como la satisfacción más profunda? Vuelvo a hacértelo. La pregunta, ¿qué rol o responsabilidad o aspecto de mi vida tiene el potencial para provocar en mí la decepción más grande como la satisfacción más profunda? Aquí quiero hablarte sobre la identidad del rol. Fíjate que si, por ejemplo, tenés hijos y decís, esto es lo que más satisfacción me da, vas a tratar de que tus hijos se comporten conforme a lo que vos estás pensando de un buen comportamiento de los hijos. Y la falla en el carácter o en las decisiones de tus hijos puede llegar a provocarte la mayor decepción, ¿se entiende? Por lo tanto, tu identidad como rol, desde ser padre o madre, podría entonces jugar en un rol que haga que te vuelvas alguien que intente controlar la conducta de tus hijos. Si, por ejemplo, la decepción más grande sería quedarte soltero, o la alegría más grande sería casarte, el barómetro con el que vas a medir el éxito de tu vida o el sentido de tu vida va a ser soy casado, o soy soltero, o soy viudo, o soy divorciado. Estas son las maneras de los rótulos que a veces nos ponemos en nuestra identidad. Otro de los aspectos de la identidad responde a esta otra pregunta que te quiero hacer. Te invito a que coloques ahí tu nombre y tu apellido y en ese espacio en blanco pone la palabra que primero viene a tu mente después de decir tu nombre. Con honestidad, ¿cuál es ese primer pensamiento? Quizás sea lo que más represente la identidad personal o primordial en tu vida. Normalmente al lado de nuestro nombre ponemos nuestra ocupación. Cuando yo hice este ejercicio puse Juan Carlos Gervilla y en el espacio en blanco puse la palabra pastor. En realidad estaba identificando o dando mi identidad con el rol que ocupo aquí en la iglesia. El problema más serio es que necesito de las apariencias de ser un buen pastor o necesito que tenga éxito ministerial para sentirme realmente valioso.
Y necesito también que nadie se vaya de la congregación, porque un miembro que abandone la congregación a mí me da un sentido de fracaso personal. Este es el problema de las esclavitudes, que traen identidades que no sea mi identidad como hijo de Dios. La tercera de los rótulos que solemos ponernos tiene que ver con nuestras personalidades. Normalmente yo soy, no sé, festivo, soy alegre, soy introspectivo, soy vergonzoso, etc., ¿no? Entonces nos identificamos con aspectos de nuestro temperamento en la identidad. Y normalmente terminamos fortaleciendo ese tipo de temperamento con las virtudes que sostiene y también con las debilidades que tiene mi temperamento. La cuarta identidad o el cuarto rótulo que suele tener son la identidad que tengo a través de nuestras carencias. Una enfermedad, una discapacidad, una herida del pasado suele provocar en mí un dolor tan profundo y tan agudo que termino viviendo esclavo de esa identidad. Soy tartamudo, soy ciego, tengo problemas para el aprendizaje. Todas estas cuestiones que son rótulos basados desde la carencia terminan esclavizándome. Y dijimos que nuestra verdadera identidad en Cristo es que somos hijos de Dios, lo único que nos potencia para la vida y para vivir una revolución interior. El quinto de los rótulos, que es como el más común de todos nosotros, es identificarnos a nosotros o identificar a los demás según nuestros propios pecados. Nadie debería decir yo soy un alcohólico, como se enuncia en alguna de las terapias. En realidad puedo ser un hijo de Dios que tengo problemas con el alcohol. Pero nunca la identidad tiene que estar fundamentada en nuestros pecados. Porque Cristo ha dejado atrás aquellas cosas de nuestra vida. Fíjense cómo lo explica brillantemente el apóstol Pablo en el libro de Corintios, en 1 Corintios, en el capítulo 6. Dice, ¿no sabéis que injustos no heredarán el reino de Dios? Noten las palabras de identidad. No os engañen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es decir, que con estos rótulos nadie puede heredar el reino de Dios. Pero noten lo que sigue diciendo. Y esto eran algunos de ustedes, pero ahora ya han sido lavados, han sido santificados, han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Por lo tanto, mi pecado ya no me identifica. Y si vos aún querés hacerte libre de esos pecados, tenés que apelar más que a las conductas, apelar a tu identidad, a quién sos ahora en Cristo. ¿Por qué? Porque mis rótulos pueden definir mis comportamientos. Mis rótulos pueden definir mis comportamientos. El otro día escuché un chiste que me pareció muy malo, pero me parece que viene al punto. Cuenta la historia de un hombre que le dijo a su psiquiatra, mire, cada vez que paso por el supermercado siento la enorme necesidad de abrir la comida para perros y comerme un puñado de ellos. Entonces el psiquiatra le preguntó, ¿en serio? ¿Y desde cuándo le está pasando esto? Dice, no tengo mucha idea, pero me parece que desde que era cachorro. Es medio tonto el chiste, ya lo sé, y soy malo contando chistes, pero lo que quiero es expresar una verdad tan interesante que dice aquí. Si estás convencido de que sos un perro, el alimento para perros se te transformará o te parecerá razonable y necesario. Si te definís como un pecador, entonces el pecado te va a parecer razonable y necesario. Vas a creer que necesitas ese alimento
para ser esta identidad que vos sos. Por lo tanto, si vos querés vencer un hábito dañino, un pecado que está dentro tuyo, lo que tenés que renovar y liberar esta nueva identidad para que el pecado te sea innecesario. No solamente innecesario, sino para que el pecado te sea repulsivo en esta nueva identidad. Por eso nuestra unión con Cristo nos provoca enorme libertad. Y por eso saber que Cristo está en nosotros provoca en nosotros esta identidad nueva para poder vivir en esta verdadera libertad. Mi nueva identidad cambia también cómo rotulo a mis hermanos. Cuando yo dejo de identificarme a mí mismo con los pecados, con mis conductas, con mis roles, con, mis trabajos, mis acciones, mis tareas o mis temperamentos, empiezo a acostumbrarme también a mirar a mis hermanos como hijos de Dios, no como esclavos, sino como hijos de Dios. Había un papá que estaba luchando con su hijo porque el hijo era adolescente y el papá había puesto varios filtros en la computadora para que no tuvieran acceso ninguno de sus 3 hijos preadolescentes y adolescentes a páginas inconvenientes o pornográficas. Claro, pero estos filtros habían hecho mucho más lento a todo el manejo de las computadoras. Y estaban en medio de esa discusión y el adolescente le dice al padre: papá, lo que pasa es que vos no me tenés confianza en quién soy yo. Y el papá le contestó: yo tengo plena confianza en quién sos vos. Lo que no tengo confianza es cómo trabajan tus hormonas y las mías. Esta discusión se terminó en un acuerdo muy interesante entre el padre y el hijo, porque el padre no le dijo: no, porque vos sos esto. No marcó una identidad desde el pecado o una desconfianza en función del pecado, sino más bien en los procesos de los hechos del viejo corazón y de las batallas y los deseos antiguos que nosotros teníamos. Santiago dice en su carta en el capítulo 2 del verso 2 al 4, supongamos que en el lugar donde se reúne entra un hombre con anillo de oro, ropa elegante, y entra también alguien pobre desarrapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen: siéntese aquí en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen: quédate ahí de pie, o siéntate en el suelo a mis pies, ¿acaso no hacen discriminación entre ustedes, juzgando malas intenciones? Noten que podríamos llegar a tener esta actitud discriminadora si nosotros estamos identificando a las personas por lo que tienen, por lo que no tienen, por lo que son, en una esencia totalmente equivocada. Pero si a mi hermano, yo independientemente de su título, si es pobre, si es rico, si tiene esposa, no tiene esposa, si tiene hijos, no tiene hijos, si tiene carrera, no tiene carrera, lo miro como un hijo de Dios. Voy a aprender a valorarlo de una manera tan significativa como Cristo nos valora a cada uno de sus hermanos. Por último, quiero decirte que nuestra identidad, por lo tanto, tiene que ser siempre identificada por los nuevos rótulos que nos ha dado el Señor Jesucristo. Cuando vos en esta identidad podés aprender estos rótulos, y si vos cada mañana podés ir renovando en tu corazón lo que realmente vos sos en este Cristo que ha venido a estar dentro tuyo, vas a experimentar una revolución interior, porque vas a terminar haciendo o tus conductas y tu obediencia van a depender de este regalo de Dios. Esta conducta nueva, esta manera de mirar nueva a las personas, esta manera nueva de mirarte a vos misma, va a ser claramente sellada por esa identidad que Cristo te ha dado a vos. Por eso los únicos rótulos que necesitas para definir tu identidad son los que encontramos en la palabra de Dios, porque estamos en Cristo. Y esos rótulos dicen que nosotros somos una nueva creación. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Dice también que somos participantes de la naturaleza divina. Así que, dice 2 Pedro 1:4, nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener
parte en la naturaleza divina. Vos sos fragancia de Cristo. El apóstol Pablo en 2 Corintios 2:15 dice, porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. También dice la palabra, somos hechura de Dios. Somos poema de Dios, es otra forma de definirlo. En Efesios, en el capítulo 2, verso 10, dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Si querés tener estas buenas acciones, estas prácticas de las obras preparadas para Dios, necesitas asegurarte en esta identidad. Sos poema. Sos único, sos una obra de arte especial. Esto es lo que significa la palabra hechura en el original. Quizás la identidad más extraordinaria, la que mayor libertad trae, por lo menos a mi corazón, es saber de que somos hijos de Dios. Tantas cosas se desprenden en la vida de mi intimidad con el Señor, de saber que soy el hijo amado del Señor. Dice Romanos 8:17, y si somos hijos, somos herederos de Dios, somos coherederos con Cristo. Fíjate cuántas cosas podemos disfrutar de todo lo que Dios ha preparado en nosotros si aseguramos, si ponemos este nuevo rótulo en nuestra identidad de ser hijos de Dios. Herederos de Dios, dice también el verso 17. Y somos más que vencedores, dice Romanos 8:37. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Apenas llegue un pecado a visitarnos a nuestra vida para que comamos esa comida para perros, nosotros decimos, pero yo no soy un perro. Yo soy más que vencedor por medio de aquel que ha vencido, por medio de aquel que nos ha amado. La palabra está llena de nuevos rótulos que Cristo ha puesto sobre tu vida. Y yo quiero invitarte a que pienses y que pongas ahí en el grupo aquellas cosas que en esta nueva identidad Dios te ha dado a compartir, a vivenciar, a disfrutar para la gloria de nuestro Dios. Él te bendiga.